Bien, eh, vamos a retomar el mecanizado de nuestra pieza. Nos habíamos quedado en que considerábamos más o menos ya los exteriores generales de la pieza acabados. Sin embargo, nos faltarán aún un par de detalles que tendremos que mecanizar en la pieza aprovechando la herramienta que tenemos seleccionada antes de decidir pasar a la elección de otra herramienta para seguir quitando material y ir sacando el mecanizado de nuestra pieza. Uno sería, por ejemplo, desbastar un poco el alojamiento que tenemos aquí redondo, al menos hasta este nivel, ya que en este otro espacio no entra o entra demasiado justo para mi gusto la herramienta de 20 y probablemente lo haga luego con una herramienta más chica. Para hacer esto usaremos el pocketing, en esta ocasión un cerrado. También nos queda un poco por adaptar esta cajera y nos queda también un poco desbastar o acabar el plano frontal del tetón, un poco las paredes verticales, y si nos entrara, que tampoco nos entrará o no nos entrará todo, la pared vertical de esta especie de tetón. Vamos a empezar un poco por el redondo. Yo en cualquier momento puedo colocar una operación de mecanizado por encima de otras que ya llevo hechas, para intentar mantener un orden lo más coherente en mi mecanizado. No es que sea muy ordenado, habréis notado que voy un poco a salto de mata, pero siempre que puedo. Tampoco se trata de ver que la máquina empieza a dar giros y vuelve a una posición que ya había pasado una y otra vez. Lo lógico es que, ya que al principio hice un perfilado que me atacaba por arriba y después van unos pocketing que me atacan esta especie de chaflanes, todo más o menos orientado relativamente vertical, pues lo lógico es que yo siga trabajando con esa orientación más o menos vertical antes de pasar a otra orientación. Con lo cual yo voy a insertar el pocketing que voy a hacer para desbastar esta cajera detrás de mi perfilado, detrás de mi primer perfilado. Y para ello selecciono el perfilado y le digo el tipo de operación que voy a hacer. Que hemos dicho que voy a seleccionar un pocketing. Como siempre, estamos trabajando con la misma herramienta aún, mismos avances y velocidades, con lo cual vamos a irnos directamente a la geometría. Un pocketing cerrado y un pocketing abierto prácticamente son lo mismo. Realmente pueden variarnos un poco las macros y, como no, la opción de si es abierto o cerrado, ponerle que va a ser un tipo de pocketing cerrado, con lo cual ya estamos forzando siempre a entrar nuestra herramienta dentro del material clavando, bien por un punto específico que la designemos o por donde ella prevea mejor en función de la secuencia que tenga programada. Voy a mecanizar, voy a comprobar primero a ver si me entraría la herramienta. Bueno, como tengo que llegar primero hasta este plano, voy a mecanizar el pocketing hasta este plano. Podría decirme que aquí tengo un escalón antes, realmente lo tengo,
Pues ya que es un escalón que va a quedar minúsculo con respecto luego al chaflán que vamos a hacer para la entrada, que hay que mecanizar luego la rosca, y ya que nuestra herramienta no tiene un filo en arista viva, sino con radio, cuando aquí se nos exige una arista viva, vamos a desbastarlo todo a este diámetro y dejaremos este rebaje para una operación posterior que podamos hacer con una fresa que tengamos con un filo recto, una fresa plana totalmente. Con lo cual yo seleccionaré por un lado el fondo hasta el que quiero llegar, que será este, el contorno que voy a mecanizar con mi pocketing, que será esa guía, y mi top, donde me va a empezar la cajera, que será la parte superior. Cuando yo hago pocketing cerrados, no suelo designarle un punto de entrada específico. Eso solo lo haría en el caso quizá más utilizado antiguamente, antes de que se implantaran los programas CAN o nuestras máquinas herramientas fueran capaces de trabajar con cajeras por interpolación. Cuando se implanta de hacer una cajera interna, un taladro previo de desahogo lo suficientemente grande para que entrara por ahí nuestra herramienta, y designaríamos como punto de entrada el centro de ese taladro ya previamente hecho, de manera que podríamos bajar con seguridad entrando en el aire sin que rozara nuestra herramienta, y a partir de ahí, en función de las pasadas que queramos dar, ir abriéndonos y realizando la cajera. No va a ser el caso que apliquemos, sino que vamos a ver cómo podemos decirle a Katia que entre en nuestro mecanizado en rampa. En esta ocasión me voy a molestar en dar check, ya que es evidente que no me va a chocar con la mordaza mi herramienta, y tampoco necesito definir un check claro en mi geometría, ya que voy a apelar desbastar y acabar toda la cajera hasta este plano sin ninguna isla por medio. Tampoco necesito definir islas, con lo cual la geometría ya la tendría básicamente definida. Eso sí, mi top va a estar a 0 respecto al plano que le he asignado, y de camino que desbasto voy a aprovechar para dejar mi cajera acabada, o al menos lo más acabada posible, por lo cual el offset en el contorno y en el fondo los voy a dejar también a 0. No modifico el offset del check, ya que no he asignado check y realmente no me hace falta. Bien, me voy a la pestaña donde le designaré la forma de corte o de trabajo mecanizado, y como vemos no tiene diferencia ninguna con respecto a si es un pocketing abierto o cerrado. Podemos verificar un poco el eje de trabajo de nuestra herramienta, como tiene que ser vertical, está bien con el vector K en 1. Y vamos a ver en qué sentido queremos que nos trabaje. Si vamos a trabajar en cajeras cerradas con una herramienta que no tiene corte al centro, hay que asegurarse de que si la primera pasada hace una trayectoria demasiado cerrada, sea capaz de absorber siempre la zona de no corte. Y una forma de asegurarse de ello
Bueno, para empezar hay que tener en cuenta cuál va a ser el diámetro máximo que va a ser capaz de realizar en una cajera sin tener problemas de que nos vaya creando una isleta interior. El diámetro máximo viene un poco definido por la zona de no corte de la herramienta. Si tenemos una zona de no corte de 18 milímetros, como seguro que no vamos a tener problemas es si nuestra cajera es al menos del doble de esa distancia, porque la trayectoria diametral que trazaría o la trayectoria cíclica que trazaría va a absorber siempre ese diámetro zona de no corte. En realidad siempre va a ser un poco menor. Tampoco nos hace falta andar con cuentas, ya que, como hemos visto anteriormente cuando nos marcaba la zona roja, si cuando hagamos la simulación vemos que la clavada nos genera en la zona por donde está entrando una marca roja, quiere decir que está entrando dejando una isla que quizá no sea capaz de absorber con la trayectoria que está realizando en el corte. Bien, eso por un lado. Por otro lado, una buena opción de asegurarnos de que va a absorber esa zona de no corte sería trabajar siempre en Ingwar, de manera que va a empezar haciendo la trayectoria más larga, comiendo siempre ya hacia el centro de nuestra cajera, con lo cual va a ir comiendo lateralmente nuestro filo de corte, evitando dejar ninguna posible isla o tetón con el que al final acabe soldándose con el interior de nuestra herramienta. Esto a mí me lleva a una problemática con mi forma particular de trabajar, ya que si yo trabajo de manera Ingwar y quiero dejar en la misma operación acabada las paredes laterales, me voy a obligar luego a definir unas macros no tanto especiales, sino simplemente unas macros para decirle cómo debe de entrar cuando vuelve a la zona que va a acabar lateralmente. Yo siempre que puedo, cuando hago cajeras interiores, trabajo en Hotwire Helica. Intento jugar con la pasada radial de manera que me absorba totalmente el diámetro interior que no corta mi herramienta. Y ya si no me queda más remedio, es cuando recurro al Ingwar. Poco por facilitarme las macros. Las macros no es que sean un engorro, pero yo siempre que veo linking y saltos rojos, como que me asusto un poco porque si no tienes cuidado y no las revisas bien, al final pueden ser clavadas. Me gusta tener cuanto menos linking mejor y los que tengo bien controlados. Vamos a seleccionar entonces por ahora una forma bien Hotwire, o bien podría seleccionar también un offset o un way, ya que me va a trabajar también acercándose poco a poco a mis paredes verticales. Y en una cajera cerrada significa trabajar de dentro hacia afuera, si no tenemos islas, claro. Si no, sería trabajar del centro hacia los exteriores, tanto islas como paredes. De todas maneras, como he comentado en algún vídeo anterior, a mí la forma que más me gusta de trabajar es o bien el Outward o bien el Inward, en definitiva de manera hélica.
La dirección de corte, como siempre, que puedo clean, que es la dirección de corte buena de la herramienta, mi tolerancia igual, puedo mantener siempre activo por si tengo fijaciones, aunque no es el caso, para que me las evite de forma que se redacte el mecanizado y no me haga saltos raros. Y pasaría un poco a la definición de las pasadas radiales. Vamos a empezar con una pasada más o menos normal, en torno a un 70%, que coma la herramienta respecto de una pasada radial a otra, y luego veremos si tenemos que jugar un poco con la citada pasada radial. Vamos a dejar como siempre activo la boleta scallop para que ella sola recalcule si tiene que eliminar posibles crestillas que queden entre pasadas radiales, y como siempre el always stay on bottom para que me trabaje siempre sin levantarse del nivel en el que está trabajando hasta que necesite pasar a un siguiente nivel. Vamos a definir la pasada de corte como una profundidad. Los que ya han trabajado con la máquina herramienta lo saben. Los que nunca lo han hecho, pues les digo ya un poco que cuando trabajamos como vamos a trabajar ahora, entrando de lleno en el material y no viniendo desde una zona al aire, y vamos a entrar en rampa, esa siempre es una forma de trabajar un poco forzada para la herramienta, y por tanto tanto la pasada como el avance de aproximación hay que definirlos algo menores que respecto a una pasada normal, en la que viniéramos comiendo en vez de en rampa lateralmente desde un punto al aire. Cuando digo algo menor, debe ser en torno a la mitad o a los 2/3. Tanto la pasada como el avance. En catálogos de herramientas suele venir definido en torno al 70%. Yo suelo poner eso en torno a los 2/3. Luego, si antes estaba considerando como pasada buena una pasada de 3 milímetros, entonces ya cae, el tipo de pasada va a depender siempre un poco de la herramienta que usemos y los criterios de cada cual, pero siguiendo la tónica del ejemplo que hemos seleccionado, 3 milímetros, pues para mi entrada en rampa yo haría una entrada en rampa como mucho de un par de milímetros. El avance de aproximación si lo definimos ya desde un principio, quizá en previsión de todo esto, como también unos 2/3 del avance real de mecanizado. Vamos a ir sin ver por ahora la opción del draft angle, ya que es una cajera recta, y pasaríamos a la pestaña de pasadas de acabado. Bien, como hemos comentado un poco previamente, esta cajera la vamos a querer dejar acabada tanto en su fondo como lateralmente, por lo cual la opción que tendré que seleccionar será la de acabar en el fondo y lateralmente, y me quedará decidir si quiero acabarla lateralmente en cada pasada que vaya dando, es decir, en cada nivel que vaya dando, o bien mediante una pasada al final de haber realizado la cajera. Si la cajera que voy a realizar fuese más alta que la zona de filo de corte de la herramienta que estoy usando, indudablemente debería de elegir por cada nivel, para asegurarme que tengo filo de corte en cada pasada que estoy dando a la hora de repasar, ya que si no, al llegar al fondo y querer dar una pasada final de acabado en el lateral,
me encontraría con que al no haber filo de corte suficiente, lo que voy a estar es rayando o rozando, colisionando de hecho con mi mango de la herramienta. Si en cambio la zona o la profundidad de la cajera es menor que la zona de corte de mi herramienta, como es este el caso, y ya que a mí particularmente, cada uno tiene su criterio, me gusta siempre que puedo acabar radialmente, por aquello de evitar los reflejos del mecanizado de la pasada en 3 niveles, voy a seleccionar acabar en el fondo y acabar lateralmente con una sola pasada, en un último nivel, que sería esta opción. Tendría que definir entonces los excesos que voy a dejar para mi fondo, que podría ser, por ejemplo, siguiendo un poco la tónica que estoy llevando hasta ahora, en torno a 0,25. Un poco excesivo para mi pasada radial. Las pasadas radiales no me gusta dejar tanto exceso, pero bueno, es la tónica que estamos siguiendo en este ejemplo. Aquí sería el exceso que dejo para mi fondo y aquí el exceso que dejo para luego mi pasada de acabado lateral. Sería bueno que la separación que dejamos respecto al fondo y respecto al lado, que eran estas opciones, ahora sí que no sean cero, sino que correspondan con los excesos que hemos dejado para el fondo y para el lateral, de manera que cuando esté dando una pasada de acabado en el fondo no me vaya a rozar el mango con el exceso que tengo en mi pasada lateral, o viceversa, cuando esté acabando mi pasada lateral no me vaya rozando con el exceso que tengo en el fondo. En realidad solo necesitaría dejar un exceso, ya que va a ser siempre una cosa primera y luego la otra. Lo que va a acabar primero va a ser mi fondo siempre, y cuando se acerque ya a la pared, ya que además estoy trabajando de manera acuarélica, será cuando dé la pasada final de acabado. Eso quiere decir que técnicamente no me voy a encontrar realmente ya nunca exceso a la hora de dar la pasada de acabado lateralmente hablando. Sí que me lo puedo encontrar cuando estoy dando la pasada en el fondo, con lo cual realmente voy a dar una separación respecto a la pasada lateral cuando estoy trabajando en el fondo de 0,25, mientras que no voy a dejar dicha separación respecto al fondo cuando estoy trabajando en la pasada lateral. Espero que esto se entienda un poco bien lo que quiero decir. En cualquier caso, la ayuda interactiva se ve claramente a qué exceso nos estamos refiriendo cuando damos las pasadas de acabado, para entender un poco si queremos dejar o no exceso, y tener un poco también claro el orden en el que va a trabajar nuestra herramienta para ver dónde podemos dejar realmente exceso. Ante la duda, y si no lo tenemos claro, dejar exceso en los dos lados. Eso va a hacer que quede con un pequeño escaloncito que luego se podrá disimular en una operación posterior o manualmente mediante un charipeo que demos con lija, que no es muy propio. Habría que ver el tipo de acabado que requiere la pieza. Sería la forma más segura. En cualquier caso, lo suyo es tenerlo claro para ver dónde podemos dejar el exceso y dónde no hace falta dejarlo. Bien, ya tendríamos definida la forma de realizar nuestra cajera interior,
y sería cuestión de definir cómo van a ser las macros. Bien, las macros no sé si asustarán mucho o no. En realidad no deben de asustar. Lo que sí son, desde mi punto de vista, un coñazo, perdón por la palabra, aunque eso sí necesario. En la macro, a final de cuentas, lo que se trata es un poco de usar la lógica, saber lo que hemos o lo que va a hacer nuestra herramienta en nuestro mecanizado, en nuestra operación de mecanizado, y ver qué movimientos tenemos que asignarle para que se acerque al material a mecanizar siempre de manera segura, sin que haya colisiones bruscas. Al ser una cajera cerrada, si yo entrara directamente rápido al nivel de mi pasada, que le he definido de 2 milímetros, eso sería una colisión realmente brusca. Pensar que la herramienta es capaz de cortar el material que estamos mecanizando, pero al final de cuentas ni el aluminio, que es de lo más blando, ni supuesto el acero o materiales exóticos son mantequilla. Un golpe a una velocidad muy alta que no es capaz de absorber la capacidad de corte de la herramienta, realmente es como si golpeáramos nuestra pieza con una barra de hierro macizo a una gran velocidad. Eso significa que la herramienta puede reventar, la pieza se va a mover o puede salir disparada de la mordaza, etc. Por lo cual, siempre que entremos dentro del material comiendo de lleno, por así decirlo, iros olvidando de movimientos de entrada en rápido. Por otro lado, podríamos pensar, vale, vamos a entrar a una velocidad de aproximación que consideramos adecuada, pero aún así, si entramos a una velocidad de aproximación de manera recta sobre el material, al ser una velocidad de aproximación quizás pueda absorberlo. Quizás pueda absorberlo si es una herramienta que tiene corte al centro. Una fresa, un plato lo veo más difícil, que tenga corte al centro, de manera que sea capaz de atacar frontalmente todo ese movimiento, un poco trabajando la fresa como si fuese una broca. En cualquier caso, no es la manera nunca correcta de trabajar con una fresa. Cuando debamos entrar de lleno en una cajera cerrada, esto no necesita que se lo explique mucho la gente que ya tiene experiencia en el mecanizado, que ha visto algo de mecanizado, o por si hay alguien que realmente no tenga experiencia. La forma correcta de atacarlo es entrando en rampa, que se dice, es decir, entrando suavemente mediante un avance inclinado, de manera que alcance el nivel de la pasada a la que va a mecanizar poco a poco, un poco trabajando como cuando vimos el perfilado helicoidal, es decir, va la herramienta a ir bajando poco a poco. La forma de definir ese movimiento de aproximación, porque ese tipo de movimiento lo tendremos que definir siempre en las aproximaciones, en las retracciones no tienen por qué hacerse ya en rampa, sería mediante el icono que tenemos aquí en las macros. Este sería un movimiento en rampa, y este también podría servir, según algunos casos que nos puede interesar, que es un movimiento helicoidal, que en realidad viene a ser como un movimiento en rampa, pero haciendo una hélice de un radio que nosotros determinemos. El movimiento en rampa simple puede hacer una hélice o puede hacer un movimiento en rampa cíclico un poco rectangular. Se va a adaptar siempre, por así decirlo, a la forma del contorno a mecanizar. A mí realmente me gusta usar lo que es un movimiento en rampa. Si le damos esta macro y nos alejamos un poquito para verla mejor,
Esta macro viene definida principalmente por una altura, la altura a la que va a iniciar la rampa, y unos grados, los grados de la rampa. El grado que debemos de darle a la rampa nunca debe de ser muy grande. Cuanto más chico sea, más suave va a entrar la herramienta, aunque más va a prolongar el movimiento de rampa y por tanto más va a alargar nuestro mecanizado. Sin embargo, si es un ángulo demasiado grande, y aunque vamos a cortar la duración de nuestro mecanizado, vamos a forzar demasiado nuestra herramienta, haciendo casi en función de qué grado le demos hasta inútil el movimiento en rampa. Como mucho y como norma general, yo os aconsejo entre 3 y 4 grados. Yo como norma general siempre le doy 3 grados si no tengo algún otro condicionante. Ese otro condicionante puede ser el que nos determine el catálogo de nuestra herramienta. Muchos platos en nuestros catálogos de herramientas veréis, ya que son a lo mejor platos preparados para trabajar en desbastes y entrar en rampas en sitios cerrados, el propio fabricante ya ha calculado el grado máximo que es capaz de absorber en rampa debido al diámetro que tiene de no corte nuestra herramienta. Y esos grados suelen ser más pequeños cuanto más grande es la herramienta en diámetro, porque más grande es también su zona de no corte. Encontraremos platos que a lo mejor nos dice que el grado máximo de ataque en rampa es 3,5, 1,5 grados, etcétera, y deberemos hacerle caso en ese sentido a nuestro catálogo. Para fresas que no tienen zona de no corte, o sea que son de corte al centro, o platos más chicos, incluso los que no suele especificar el grado de inclinación de la rampa, o incluso el grado de inclinación de la rampa de ataque es más grande que yo suelo usar, yo siempre uso como mucho 3 grados. La otra distancia de la rampa es la altura a la que va a empezar la rampa. Esta altura siempre debe de ser un poquito mayor que la pasada que estamos usando con nuestra herramienta, para que empiece el movimiento en rampa, por así decirlo, un poco en el aire y se vaya aproximando poco a poco hacia nuestro material a comer. Si yo, como vimos, le designé una pasada a mi cajera, una pasada axial de 2 milímetros, yo siempre suelo dar medio milímetro más de lo que tengo de pasado, o sea, le daría 2,5 milímetros a la altura de la rampa, para que me empiece la rampa medio milímetro por encima de donde realmente tiene que empezar a comer, y va a ir bajando suavemente haciendo sus 3 grados hasta llegar a los 2 milímetros de la pasada, a partir de donde empieza ya a desbastar realmente la cajera a ese nivel de pasada. El movimiento que le asigno hasta llegar a esta rampa ya sí es, ya que voy a llegar en vacío, un movimiento rápido desde mi plano de seguridad, que sigo sin asignárselo con un plano. Tendré que volver, esperemos que no me pase como en vídeos anteriores, a acordarme de asignarle un offset. Y eso sí, definirlo como un movimiento ya en rápido, ya que estoy llegando a una zona en vacío. Una zona en vacío realmente cerca de la pieza, a 5 décimas, pero al final de cuentas en vacío. Y por tanto me acerco de manera rápida hasta ese punto. Si yo señalando la macro de la rampa y el botón secundario, veré que además de poder desactivar la macro, una macro que tenemos activa la podemos desactivar en un momento dado si nos interesa.
o asignarle la velocidad que va a usar esa rampa, si va a ser mecanizado, de aproximación, de retracción, movimiento rápido, un movimiento de acabado o incluso un movimiento local, que sería asignarle un avance específico diferente de cualquiera de los otros que están más o menos estandarizados a través de la pestaña de avances. Tenemos un comando que es parámetros, que si lo pinchamos podremos definir algunos parámetros más extra, por así decirlo, respecto a un mecanizado en rampa. Está el parámetro, los dos parámetros que salen por defecto más importantes, que serían los grados de la rampa y la altura de la rampa, pero también podemos decirle cuál debe de ser la longitud máxima con la que queremos que realice nuestra rampa. Si yo no le indico ninguna longitud máxima, va a tomar por defecto los 10 milímetros que tiene, e incluso os diría más que tomar los 10 milímetros, que quizá los toma al haber abierto los parámetros, en realidad no tomaría ninguna distancia. Simplemente va a iniciar la rampa donde por un cálculo de interpolación sepa que necesita empezar para bajar hasta donde tiene que bajar con 3 grados desde una altura de 2,5. Si se nos antoja, por algún motivo de seguridad o de comodidad, que esa distancia es demasiado larga, podemos limitarla diciéndole que la rampa en horizontal no tenga una longitud más de una cierta distancia, 10 milímetros por ejemplo. Entonces lo que haría el programa es, si necesita bajar una cierta distancia, nuestros 2,5, con unos ciertos grados que le hemos dado 3, y para ello necesita más de 10 milímetros, lo que hace es un poco lo que vemos en este gráfico: hacer varias rampas, es decir, como varios niveles de rampa, como una especie de zigzag rampeando hasta llegar a la cota que necesita. A mí particularmente eso no me gusta, salvo que me vea forzado por la situación, y no me gusta por lo mismo, porque tengo una zona de no corte en mi herramienta, sobre todo cuando hablo de plato. Una fresa con un corte al centro me daría igual. Yo puede que en 10 milímetros, que esté bajando en rampa, no sea capaz, de hecho no sería capaz de absorber en este plato los 18 milímetros de la zona de no corte. Con lo cual estaría bajando, creando una isla de material dentro de mi zona de no corte, que acabará por chocar con mi herramienta, provocando que se suelde, una colisión, etcétera, etcétera. Lo mejor es dejar que Katia calcule siempre la longitud que necesita para hacer la rampa. Igualmente podría definirle, basándome un poco en el mismo criterio que la longitud horizontal, forzarla a que cree niveles intermedios de rampa. Vuelvo a lo mismo, salvo que sea necesario, tampoco me hace gracia. Si yo fuerzo a que mi rampa, que tiene que bajar 2,5 milímetros, haga una especie de zigzag en función de que baje solamente 1 milímetro cada vez, puedo estar forzando una rampa demasiado corta, de manera que volvemos a las mismas. Estoy creando una zona de isla debido a la zona central que no corté en mi herramienta. Eso suele causar problemas. Lo mejor siempre es tocar estos dos parámetros y, si acaso, recurrir a los otros si fuese necesario, y eso sí, siempre asegurándonos de que sea con herramientas de corte al centro. Bien, tendríamos definido nuestro primer approach, la aproximación inicial.
y tendríamos que definir nuestra retracción final. Aquí un poco el mismo criterio que cuando trabajamos con el perfilado liquidal cerrado. La cajera, por cómo la hemos impuesto, por ser una outward, es decir, acercarse a la pared, quiere decir que va a terminar la herramienta pegada a la pared. Yo, aunque podría, no debo de subir derecho ya con mi herramienta hacia afuera, ya que aunque parezca que no tiene por qué hacerlo, de hecho la simulación gráfica no se notaría, en la vida real eso provoca como un arañazo en nuestra pared, y si bien a lo mejor no tiene importancia, en función del acabado que se nos exija, sí va a quedar siempre feo. A lo mejor es, como definimos entonces, hacer una salida con un radio tangencial más o menos grande, por ejemplo, un par de milímetros retirándonos de la pared es suficiente, y ya una vez que nos hemos retirado saliendo tangencialmente de nuestro mecanizado, subir hasta nuestro plano de seguridad a 20 milímetros, que no se me olvide, en rápido. Ya tendría pues definida mi pasada, mi entrada inicial y mi entrada final. Inicialmente no le voy a definir clarance, no sé qué me haga falta, voy a desactivar. En principio no necesito tampoco, a no ser que luego me surjan macros para linking. No voy a necesitar tampoco en principio macro para la retracción dentro de un mismo nivel, gracias a la opción que seleccionamos aquí de siempre trabajar en el fondo. Es decir, la herramienta va a pasar mediante un movimiento de mecanizado sin levantarse del fondo hasta la siguiente pasada. Sí, puede ser que necesitemos seguramente definir cómo van a ser las pasadas para el acabado, y sobre todo vamos a necesitar definir cómo van a ser las pasadas entre niveles. Tener en cuenta, nos vamos a activar, tener en cuenta que aquí vamos a tener algún nivel, vamos a tener varios niveles o varias pasadas para poder realizar esta cajera. No muchos, ya que no es muy alta, y tenemos una pasada grande. Quizás incluso, aunque no me haga falta, voy a hacer la pasada un poco más chica para forzar que de hecho se vea. Voy a poner una pasada axial de 1 milímetro, y en mi approach la rampa la dejaremos de 1,5 de altura. Bien, imaginaros una primera pasada en la que hemos entrado con la rampa, no la he hecho, empieza a mecanizar nuestra cajera a ese nivel hasta que llega al borde, y ahora necesitamos decirle cómo tiene que salir de esa primera pasada para pasar a la siguiente y cómo tiene que pasar a la siguiente. Lo lógico es que yo le diga que salga, pues como quiero que salga al final, es decir, tangencialmente a mi mecanizado con un arco, por lo cual mi retorno entre niveles de retracción lo definiré como un arco, al cual le voy a dar por coherencia el mismo radio que le he dado a la retracción general o la retracción final. Aquí no necesito irme a ningún plano de seguridad realmente. Simplemente he salido de mi pasada y necesito saber cómo tengo que entrar a la siguiente pasada.
para entrar en mi siguiente pasada, como voy a entrar de nuevo comiendo material de lleno, lo lógico es que entre en rampa. Una rampa semejante a la anterior. Es decir, si mis pasadas son de 1 milímetro, mi rampa va a ser pues lo que yo he decidido que sea más grande que mi pasada, medio milímetro más, con lo cual sería 1,5, y los grados de mi rampa que serían los mismos. En principio no necesitaría la retracción decirle que se levante un poco, podría hacerlo, ya que cuando sale del arco, con el arco tangente a mi mecanizado, lo que hace un movimiento inclinado hacia arriba, levantándose como medio milímetro hasta el punto donde va a iniciar la nueva rampa, por lo cual va a hacer un movimiento de transición entre mi salida y mi entrada en rápido, pero al aire. Por seguridad podríamos querer darle a lo mejor un pequeño movimiento axial aquí también de medio milímetro, equivalente para que esa transición sea un poco en altura paralela y siempre a una distancia constante por encima del nivel que ya tengo mecanizado, aunque técnicamente no hace falta. Realmente saliendo con mi arco y yendo hacia mi punto donde va a iniciar la rampa, que está al aire, ya me aseguro que no voy a chocar con nada. En la pasada de acabado voy a necesitar un poco más o menos lo mismo. Realmente la pasada de acabado es otra pasada más a nivel, solo que hemos dejado un exceso más pequeño para que la herramienta pueda comer en unas condiciones mejores y dejar un mejor acabado. Por lo cual yo realmente para mi pasada de acabado lo que yo necesitaré será una salida en radio y una entrada en rampa. Una entrada en rampa que en esta ocasión no será de 1,5 milímetros, sino del exceso que dejé para mi pasada de acabado, que era 0,25, más la altura que estoy considerando que me debe liberar la rampa, de medio milímetro, lo que sería 0,75. Los grados de la rampa, eso sí, serían iguales. Y con lo cual podríamos un poco ya lanzar la simulación de las sendas para ver si trabaja un poco como hemos pensado que debe de trabajar. Bien, le doy al replay y podemos ver lo que nos hacen las sendas. Bien, que le dejé el inward o el outward, porque parece que me está trabajando hacia adentro. Le dejé el outward. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Vemos qué es lo que nos hace. Como ella sola un poco detecta, como hemos visto, que por la zona de no corte no va a poder entrar correctamente, inicia la rampa por fuera y viene ya a comer al centro mediante un movimiento a la velocidad de mecanizado. Come la pasada radial que tiene que dar en el centro. Como se ha acercado comiendo tangencialmente con el filo de la herramienta, no deja isla, y luego se sale hacia afuera para dar la pasada exterior. Vemos cómo está dando todas las pasadas de mecanizado a un mismo en cada nivel, y llegará un momento en que llegue a la pasada de acabado en la que hará más o menos lo mismo, solo que empezará la rampa en un punto diferente al no ser una rampa de 1,5 milímetros, sino una rampa
como hemos visto, de una altura menor. Esta rampa sí vemos que la está empezando, o que la ha empezado en la zona central. Bien, habría que averiguar si al empezar esta rampa en la zona central no nos está dejando una isla, que probablemente sí nos la esté dejando. Y probablemente pueda verlo en la zona, o sea, en la zona no, viendo la simulación del mecanizado de la cajera, si marca o deja una marca roja a la hora de mecanizar esa zona. Inicialmente no la deja, ya que hace la rampa desde fuera, y vemos que detecta ahora, cuando ha intentado hacer la rampa de dentro, una colisión. Habíamos dejado, cuando hemos visto en los vídeos de seguridad, la opción de stop activada, con lo cual no nos da ni siquiera tiempo a ver al final la zona roja, sino simplemente nos está diciendo que ahí hay una colisión. Tendremos que ver la forma en la que podemos evitar esa colisión por la zona de no corte. Lo ideal que podemos empezar haciendo sería intentar manipular un poco la pasada radial, de manera que intentemos agrandar al máximo la primera pasada interior de nuestra cajera. Si aún así no nos es posible, así lo que hemos hecho ha sido disminuirla. Muchas veces encontrar el equilibrio es relativamente difícil. Vamos a ver la pasada radial más grande, también lo hace más chico. Una pasada muy chica. En realidad poco vamos a poder salir de ese radio, con lo cual dudo mucho que podamos resolver el problema con la pasada simplemente con la pasada radial. Bien, lo que voy a tener que hacer entonces, un poco lo que no quería desde el principio, es trabajar de manera inward, es decir, hacia adentro, forzando un poco siempre a que la rampa sea por fuera, por la parte que inicie, y se me acerque siempre hacia adentro, ya que no puedo jugar con hacer una primera pasada en la zona central lo suficientemente grande para que me absorba la zona de no corte. Si le doy a procesar con el inward, sí observaré que ya la rampa me la hace siempre, aunque en puntos diferentes por aquello de la altura, por la parte exterior, y probablemente ahora cuando lance la simulación ya no me haga el choque. Eso sí, una cosa, si habéis observado, si voy a trabajar de inward, técnicamente no me haría falta salir con el radio tangencialmente, ya que aquí voy a estar al aire y puedo salir derecho. De todas maneras, en principio lo voy a dejar sobre todo para la pasada de acabado, ya que este movimiento tampoco es que me estorbe ni me absorbe mucho tiempo de mecanizado. Y si vamos a necesitar una salida tangencial para la definición de la pasada que hacemos en la pasada de acabado de nuestro lateral. Cuando acaba nuestra pasada lateral sí va a necesitar salir tangencialmente haciendo un arco, y si quitáramos estas salidas tangenciales saldría de aquí de manera derecha hacia arriba, rayándonos o arañándonos el acabado de nuestra pieza.
Bueno, como he dicho, vamos a darle a la simulación para asegurarnos de que ya no hace ningún stop por detección, por colisión que detección. Bien, parece que sigue detectando alguna colisión. Vamos a ver mediante las sendas y un poco paso a paso a ver dónde me está, si es que me está entrando por la zona central en algún momento dado. Por ahí no. Aquí veo que se ha levantado derecha. No, derecha no, ha ido hacia allá. No. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente puede haber una cierta colisión. No debería marcarse como colisión realmente, ya que es el filo de corte. Lo que ocurre es que está yendo para dar la pasada de acabado al borde, cuando en el borde realmente hay aún un exceso de material que no hemos quitado. Hay un exceso de material que aún no hemos quitado. Fijaros, en cualquier caso, estoy viendo una cosa que no me termina tampoco de gustar. Al trabajar en InWard, al salir de una pasada para la otra, si bien antes me estaba intentando venir al vacío por trabajar en Outward, al forzar a la rampa hacia el borde donde estoy mecanizando, si bien estoy yendo a un punto que ya está librado totalmente, sí me estoy yendo a rozar y en rápido con lo mecanizado. Realmente antes de la rampa debería de entrar ligeramente separado, de manera suave, para que este movimiento no sea tan brusco y tan rápido. Eso un poco por un lado. Por otro lado, no termino de ver qué es lo que me está haciendo realmente en la rampa del acabado, que por lo que estoy viendo es como si me estuviera haciendo una especie de mecanizado en sentido contrario, y que no entiendo muy bien aún por lo que me lo hace. Bien, si nos fijamos un poco en la simulación de la senda, cuando llegamos a la parte de acabado, vamos a observar que me hace una cosa que no encuentro, como quien dice, muy lógica, y además no encuentro nada que me ofrezca Katia para poder solucionarlo. Y es que me está cambiando el sentido que yo le impongo de mecanizado para el acabado lateral de mi cajera. Si me pasa esto, si unas veces pasa y otras no, lo cual me da
pensar que puede ser un error interno de Katia más que de algo que tenga yo malamente configurado. Lo que hago o lo que opto es por cambiar un poco la filosofía de trabajo, y aunque me cueste un poco más de trabajo, a final de cuentas mejor que volverse loco pensando qué es lo que está haciendo Katia, porque trabaja de esta manera un poco sin sentido. Vamos a ver si llega primero a la pasada de acabado, y fijar ahora cuando llegue como la pasada de acabado lateral. Esta es la del fondo, ahora veremos cuando termine la pasada del fondo, se viene hacia acá y mecaniza en sentido contrario. ¿Veis cómo ha cambiado? Cambia el sentido de mecanizar. Si tuviese yo al menos algún lugar donde decirle, o sea, lo hiciese por algún motivo, porque aquí tengo la opción de definirle si quiero que el acabado me lo haga en un sentido o en otro, pues podría cambiarle el sentido y hacer que no hiciese bien. Si cambio de sentido me está provocando que cuando viene aquí en rápido me provoca aquí una colisión que la simulación me marca como choque y que me esté dando el problema. Lo que voy a hacer es no dar pasada en el fondo, dar solo una pasada de acabado al final y dejar un exceso de 0,25 en el fondo, que haré luego como un poquete aparte de una única pasada, para dejar mi fondo en cualquier caso bien acabado. Bien, ¿cómo me afectaría esto a las macros? Pues para empezar, que me afectara ya por lo que había visto de trabajar en Ingwar, yo necesitaría entrar a mi rampa con un movimiento, un arco tangencial, de manera que no me baje la herramienta derecha en rápido para iniciar mi rampa, ni me venga del movimiento anterior a la siguiente pasada derecha en rápido, sino que se aproxima a una distancia y ya me entre a la rampa de manera suave. Eso tendría que definirlo en todos los approach. Tendría que definirle una pequeña entrada en radio. En la pasada de acabado, teóricamente, y ya que le estoy imponiendo que dentro de un mismo nivel no se levante, debería de terminar la pasada y venirse sin levantarse hasta el borde de nuevo para dar la pasada de acabado, lo cual quiere decir que en principio no tendría por qué necesitar definir una aproximación para el finish. Yo podría, en principio, vamos a ver si realmente es así, borrarle el approach. Igualmente, como me va a acabar en la misma pared, ya que una pasada de acabado lateral, sí vamos a necesitar mantenerle esta salida tangencial. Vamos a darle al replay a ver un poco qué nos hace.
Bien, para empezar, la entrada tangencial en radio la hace en el sentido contrario a lo que para mí sería deseable. En realidad se me está metiendo en el material, por eso aquí ni siquiera la hace. Debería de poder cambiarle el sentido de este arco en sus parámetros. Está definido como un sector angular de 90 grados. 90 grados va hacia allá. Yo puedo intentar definirlo como un sector de menos 90 grados. Bueno, perdón, estamos con los de la approach, no con los del retraje. Así que vamos a dejar este tal y como estaba, que estaba bien. Y para los del approach, en sus parámetros, darle los menos 90 grados. A este y el otro approach que tenemos activo, que sería este, que sería menos 90 grados. Vamos a darle al replay. Realmente con menos 90 no, lo que nos está haciendo es un arco un poco más grande. No nos está cambiando el sentido en el que viene el arco. Si no damos con la tecla de los grados que deberíamos de darle, vamos a ver si tiene que ver con la orientación. No, esto sería la orientación vertical. Podríamos probar con 270 grados, que puede que sea lo contrario a menos 90. Vamos a ver el otro approach. 270 grados, a ver qué es lo que nos hace. Es realmente lo mismo, en realidad el menos 90 y el 270 es lo mismo. Si realmente no damos con la tecla para que el arco entre en el sentido que nosotros queremos, otra opción que tenemos sería borrar esta entrada en arco y definir una entrada normal, con lo cual nos vamos a acercar normalmente a nuestro mecanizado, nuestra entrada en rampa, que nos puede pasar más de lo mismo, que vaya en el sentido contrario al que nosotros queremos. Tampoco siempre ir jugando con las macros hasta conseguir que entremos a nuestro mecanizado de forma segura. Vemos como efectivamente van en sentido contrario. Tendré que hacer lo mismo. Tener los parámetros y cambiarle el ángulo para ver si de esa manera trabaja como yo quiero. 270 no. 180 grados. Vamos a probar 0. 0 grados tampoco. Y 180 grados. Tampoco.
En realidad está siendo un poquito puñetera esta macro. Vamos a poner menos 90 grados. Bien, con menos 90 sí entra en el sentido que yo quiero, es decir, desde dentro, de manera que me pueda aproximar de forma segura para iniciar mi rampa. Vamos a cambiarlo entonces también en este approach y vamos a ponerle menos 90. Vemos que ya sí hacemos movimiento en rápido de transición hasta una zona relativamente segura, que ya está pelada, y nos aproximamos a la pared despacio a velocidad de aproximación para iniciar nuestra rampa. Vemos también cómo se haría, en teoría vamos a ver dónde está un poco la entrada de la pasada final de acabado. La pasada final de acabado que debería de venir un poco aquí de manera suave, y donde vemos que no se hace de manera suave sino que viene en rápido, lo cual quiere decir que necesitaré definir también una entrada en rampa para esa pasada de acabado que hago al final de manera lateral. Sería aquí y tendría que definirlo pues un poco como las otras, una rampa y un movimiento normal. La rampa de 3 grados, una altura realmente no sería así. Vamos a ver, analicemos. Yo ya he terminado mi cajera hasta su fondo, que hemos dicho que no voy a acabar el fondo, solo el lateral, y he acabado en este punto y se me tiene que ir hacia la pared para iniciar mi pasada tangencial. Lo lógico es que me vayan rápido y me entre tangencialmente a mi movimiento de acabado, algo así como esto. Como vemos aquí, vemos cómo inicia un poco el aire en nuestra rampa, nuestras sucesivas pasadas de manera equivalente hasta la última. Y cuando llega al fondo sale, viene un poco en rápido, entra tangencialmente a la pasada de acabado y hace mi pasada de acabado, que por lo que veo la sigue haciendo en sentido contrario a lo que yo considero el sentido bueno del mecanizado, lo cual no me gusta. Estoy bastante tentado de hacerlo también como una operación aparte. Es lo malo que tiene los acabados que tiene internos las operaciones de pocketing y del profiling. Se supone que te van a ahorrar tiempo al tener que no definir otras operaciones y al final acabas perdiendo más tiempo intentando definir unas macros que funcionen coherentemente, y encima como no funciona bien el comando, que me está invirtiendo el sentido de mecanizado, me veo como quien dice un poco obligado a definirlo
exteriormente. Ya con estas macros sí funcionaría y en realidad no debería de dar choque, salvo por el hecho quizá de que la transición entre la salida y la entrada va en rápido rayándome la superficie del fondo. No debería por qué importarme mucho porque en realidad va a ras y voy a repasar luego ese fondo. Pero sí que me mosquea mucho que me cambie el sentido de la herramienta. Eso sí me molesta. Más que mosquearme, me molesta. Voy a darle a la simulación simplemente por ver si ya hemos evitado la colisión. Aunque ya os digo que pienso cambiar esto un poco. Bien, realmente ya vemos que no nos causa colisión. Pero aunque sea doble trabajo, pues lo voy a hacer así porque a mí me gusta, aunque sea un vídeo tutorial, hacer las cosas, intentar por lo menos hacerlas medio bien. Y desde luego ya estamos aprendiendo otra cosa nueva. Y es que a veces querer ahorrar tiempo nos lleva a perder tiempo. Ya hemos aprendido, no sé si será en mi Katia o será en todos, eso sí. Vemos que al intentar definir los acabados internamente no nos lleva siempre a buen puerto. Por querer ahorrar vamos a perder tiempo intentando definir las macros y al final vamos a optar por este raro que me he hecho de cambiarme el sentido por hacer la cajera cerrada simplemente con excesos, sin acabados. Voy a quitar directamente, desactivar esta opción, voy a dejar exceso de 25 tanto en el contorno como en el fondo y voy a desactivar todas las pasadas de acabado y haré el acabado. Vemos que ya sí trabaja de una manera lógica y coherente y voy a hacer el acabado como una operación aparte de pocketing para el fondo y de perfilado para mi lateral. Ok, lo voy a ir guardando. Lo voy a hacer eso un poco fuera de vídeo y ahora veremos cómo queda. Bien, de hecho lo voy a hacer en vídeo. Realmente sería más rápido y sencillo, sería copiar el pocketing y pegarlo, ya que es la misma geometría. Voy a decirle que los excesos en el fondo y el contorno son 0, con lo cual se me van a quedar ya a 0. Le voy a decir que va a ser una pasada única de un nivel, ya que lo que voy a hacer es bajar esto un poquito por encima de donde ya tenía acabado en la operación anterior, acercarme lateralmente y comer ya todo radialmente, todo el canto que tenga un exceso suficiente para llevármelo de una pasada, a la vez que voy acabando el fondo con el pocketing. Lo que sí que voy a hacer para que trabaje como si fuese una pasada de acabado, en la pestaña de los avances y las velocidades voy a definirle una calidad en vez de raw de finish, con lo cual la velocidad de machining normal que va a tomar va a ser la que nosotros tenemos asignada como velocidad de finish. Aunque salgan las sendas en verde,
realmente está trabajando a una velocidad de acabado y con unos excesos de acabado. En las retracciones, ya que voy a acabar siempre en la zona central, realmente también lo podía haber quitado antes, no me hace falta esta salida con arco tangencial, por lo cual puedo quitarla. Como además tengo un único nivel o una única pasada, tampoco necesitaré pasadas entre niveles. Le daríamos al replay y vemos lo que nos hace más o menos. Se acerca aquí por encima, 1,5 milímetros, que es lo que tiene de rampa, baja mi rampa, me inicia acabando mi fondo y mi lateral a la vez, y luego se viene al centro para terminar de acabar mi fondo y sale derecho hacia arriba. Si lo hubiera plantado así desde el principio, observaréis que hubiese sido todo mucho más rápido. En realidad la costumbre que hay donde yo vengo de trabajar y también la que yo tenía realmente es que el trabajo que realizo ahora no hay mucho prismático, antes sí, era eso, no usar el acabado interno, ya que al final lo que en principio debería ser un ahorro de tiempo supone un engorro por la definición de macros, mientras que de esta manera, como veis, hubiese sido todo más rápido y sencillo. Voy a dar... Lo que sí que voy a hacer es actualizar ya con estas dos nuevas operaciones mis transiciones. Voy a dar un OK. Y me empieza con la típica gracia de que hay alguna retracción que no puede hacer. En realidad no es que sea típica gracia. En realidad aquí tiene su lógica. Aquí tiene su lógica por una sencilla razón. Realmente entre este pocketing y este, que están trabajando en el mismo eje, realmente tampoco tenía por qué haber transición entre el perfil y el pocketing. Realmente no necesito asegurarme una distancia de seguridad o un movimiento de transición específico hasta un plano y que me suba la herramienta demasiado para volver a trabajar en operaciones que en realidad son sobre el mismo eje. Con lo cual tampoco me importa que ahí no me defina una transición. Realmente hay una transición, nunca va a ser necesaria. Igualmente, hasta este último pocketing voy a lanzar la simulación para irla grabando y no tener que visualizar lo mismo siempre en operaciones siguientes. Y de camino me voy a asegurar de que no haya ninguna colisión, como es natural. Bien, me he hecho la simulación sin colisiones y guardaría el resultado de la videosimulación para tenerlo en la siguiente guardada. Bien, al final, entre una cosa y otra, este vídeo se ha alargado un poco más de la cuenta, con lo cual vamos a seguir continuando el enfoque de nuestra pieza en el siguiente.